Estimadas, junto a saludarlas a todas, esperando que tengan una buena tarde. El taller del día de hoy que nos convoca en el contexto de 1000 decálogos por una educación no sexista, que próximamente va a tener una metodología también para incluir acciones en los jardines infantiles y primera infancia. En ese contexto es que estamos haciendo este taller, que lo va a dictar May Pinto Bon, y es educadora de párvulos, magíster en educación inicial. Actualmente se desempeña como profesora universitaria e investigadora en temas de género en educación parvularia. Colabora con la Subsecretaría de Educación Parvularia en la actualización de las orientaciones pedagógicas del enfoque de género en el nivel educativo. Como feminista, además, participa en EUCAFEM, que es una organización de educadoras feministas que además nos ha colaborado mucho. Desde el año pasado venimos trabajando en conjunto y valorar ahí toda la disponibilidad, la construcción que ellas han ido haciendo, y los materiales que siempre están muy a disposición de las y los profesores. Y también Feministas por la Educación, Amanda Lamarca. Así que dejamos con ustedes a May Pinto, no sé si ella quiere contextualizar un poco más, y esperamos sea una hermosa y provechosa jornada. Hola, hola a todas, a todos, todes. Hola Susi, mira qué bella, ¿cómo estáis? Voy encontrando con caras conocidas y voy conociendo gente también en este camino, en este recorrido, y me encanta esto. Me encanta, es un círculo virtuoso, de pura sororidad. Bueno, contarles que, bueno, mi nombre es Amey Pinto Wong, soy educadora de párvulos de profesión. Desde la perspectiva de género me he acercado al tema de género como feminista primero, porque me interesó el tema, dado que me inquietaba el tema de la perspectiva de género en nuestro nivel educativo. Y junto con mi grupo mi colectivo, que es EducaFem, Feministas por la Educación, Amanda Labarca, que somos un colectivo de feministas que abordamos la perspectiva de género en educación, en general en educación, y particularmente nosotros dentro de nuestro grupo tenemos un pequeño grupo que es el que está vinculado a educación parvularia, es que hacemos investigación sobre la perspectiva de género en nuestro nivel, que es educación parvularia, ¿ya? Y ahí he colaborado bueno, con el Colegio de Profesoras y Profesores, con Rosita. Muchas gracias, Rosita, por esta bella invitación, porque esto finalmente es casi como un apostolado, digo yo, que uno termina, cuando uno hace conciencia de la relevancia de esta temática, de la relevancia profunda que tiene, no solamente por la convicción personal que uno tiene como feminista, sino que el impacto que tiene profundo en las infancias, es que entonces se hace un deber ético y profesional el abordarlo y el difundirlo en distintos niveles educativos, ¿ya? O sea, y particularmente en nuestro nivel. Y así también me he acercado a las políticas públicas, colaboro con la Subsecretaría de Educación Parvularia en el levantamiento de las orientaciones para transversalizar el enfoque de género en educación parvularia, y también colaboro con el Ministerio de Educación, particularmente con el programa de educación en afectividad y sexualidad integral, ¿ya? Y quiero ahí poner un poco de contexto, porque particularmente en este momento de nuestra historia como país, estamos pasando por un momento súper complejo, que requiere un conocimiento, creo yo, especializado de la temática, ¿ya? Y entonces lo que ustedes van a ver hoy día y vamos a conversar hoy día va a ser un conocimiento desde la especialización de nuestra área educativa, ¿ya? Entiendo que esto en muchas ocasiones genera resistencia, rechazo, tiene que ver con ciertas creencias, con ciertas historias de vida que hemos transcurrido. Entonces, ¿qué me van a venir a hablar de esto? ¿Ya? Sí, pero bueno, lo importante aquí es que, disculpen, denme un segundito. Disculpen. Eh, es que requiere justamente un abordaje y una aproximación que sea una aproximación desde la especialización, ¿ya? Que nadie nos quite y nos dispute nuestro espacio como educadoras de párvulos. Nosotras, cada una de nosotras hemos desarrollado desde nuestro rol profesional un conocimiento especializado de lo que es el desarrollo, el aprendizaje
el bienestar de las infancias. Y creo que todas vamos a hablar desde esa línea, ¿ya? No, eso, y ahí desde ahí vamos a problematizar. ¿Ya? Bueno, eso, consulta, me gustaría escucharlas primero antes de iniciar. Ya esto vamos a estar hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo están? Con frío, sé que están desde distintos lugares. Yo, bueno, las saludo, estoy desde la ciudad de Viña del Mar. Vuelvo a reiterarles mis disculpas por la voz, estoy súper resfriada, pero aquí estoy. ¿Ya? Así que, si brevemente, si nos pueden contar desde dónde están, si me escuchan bien. Hola, buenas tardes. Sí, te escucha súper bien. Acá nosotros estamos en el Jardín Entre Sueños de Villa Alemana y súper atentas acá al curso. Muchas gracias. También resfriadas. Sí. ¿Quién más quiere presentarse? Muchas gracias, Carol. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere presentarse? Bueno, algunas ya se presentaron, están desde Puerto Natales, Aysén, Santiago, Santa Juana, Coronel, Conchalí, de las que escuché. No sé si hay algún otro lugar que nos quieran comentar. ¿No? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, saludarte a May de todas maneras, Rosa, igual que ha insistido harto, ha sido muy preocupada por difundir estos talleres que son fantásticos. Agradecer de verdad la iniciativa Educafén y todos los que están participando acá en la elaboración y en la construcción de la difusión de la perspectiva de género en educación en general y en especial educación parvularia, que sé que tú vas a hacer y eres un gran aporte. Así que contenta que esté gente de todas partes. Yo sé que, mira, hemos difundido harto, pero ha sido complejo por los horarios. Entonces, pero hay interés, pero que ojalá después se pueda repetir esto y bueno, a seguir adelante, porque creo que esta es una tarea súper permanente que hay que trabajar tanto en el aula como en los equipos educativos y como a los distintos niveles como las políticas públicas. Así que, súper. Que vaya Muchas bien. gracias. Vaya bien. Aprovecho de presentar también Luz de acá de La Serena, educadora de párvulos, así que agradezco la instancia, creo que es súper importante lo que decías de reivindicar también el hecho de ser educadoras de párvulo en vinculación con la perspectiva de género. Como sabemos, siempre nuestro nivel es bien dejado para el último, muchas veces también genera más resquemor abordar estas temáticas, a veces por prejuicios con los niños y las niñas en su primera infancia, entonces creo que es muy importante que nosotras como educadoras estemos al tanto, porque además es una demanda, ¿no?, social, que los niños y las niñas también lo necesitan, y que las feministas hemos posicionado también en el ambiente público. Entonces creo que sí o sí hay que seguir profundizando estos caminos. Así que un gusto conocer a May y agradecer la instancia. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por tus palabras. Sí, y también ahí quiero al tiro desmitificar el feminismo, ¿ya? Porque siendo feminista no somos antihombres, y eso quiero ser súper clara con aquello, ¿ya? Porque por supuesto genera un poco de resistencia esa palabra. Y decir que efectivamente el feminismo lo único que pretende, bueno, pretende varias cosas, pero fundamentalmente lo que pretende es la igualdad de hombres y mujeres, ¿ya? Eso es, ¿ya? Por lo tanto no se contrapone el machismo, sino que todo lo contrario. Queremos construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad para la paz, ¿ya? Bueno, voy a empezar a presentar. Bueno, me van a tener a mí en estas 3 sesiones, son 3 martes, vamos a empezar hoy día, continuamos el próximo martes y finalizamos el siguiente, así que nos vamos a encontrar en 3 días continuos. Voy a presentar, ustedes me dicen si se está viendo. ¿Se está viendo? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, hemos llamado a esta serie de talleres, prácticas pedagógicas con enfoque de género en educación parvularia, y tal como decía la colega recién, efectivamente nuestro nivel educativo es un nivel educativo que tradicionalmente ha quedado excluido de esta temática en general,
De hecho, así como anécdota, cuando me tocó trabajar con el Ministerio de Educación para la transversalización del enfoque de género, no a nivel de la Subsecretaría de Educación Parvularia, sino que a nivel del Ministerio, junto con otra colega que también es educadora de párvulos, que es Jimena Poblete, levantábamos la voz de la educación parvularia en cada una de las intervenciones que teníamos que realizar, porque efectivamente había bastantes intervenciones desde educación básica, educación media, educación superior, hablando de adolescentes, de niñas, niños sobre los 6, 7 años. Y nosotros levantábamos la necesidad de abordar esta temática desde el nacimiento o desde el periodo que nos corresponde a nosotros. También levantábamos la temática desde la perspectiva del trabajo con las comunidades educativas, con las familias, que es propio de nuestro nivel educativo, ¿ya? Así que me alegro muchísimo que hoy día puedan estar ustedes acá, porque levantar la voz de las primeras infancias y levantar la voz de la educación parvularia en esta temática es absolutamente relevante, y hay que hacer fuerza común en torno a esto. Bueno, el objetivo general de estas 3 sesiones va a ser desarrollar procesos de reflexión crítica en torno a los fundamentos de la perspectiva de género aplicado a la educación de la primera infancia y sus implicancias para la construcción de la identidad profesional docente de educadores de párvulos y las prácticas pedagógicas, ¿ya? Vamos a hablar bastante de alguna teoría, pero también vamos a entrar directamente a las prácticas y a elementos muy, muy concretos que les van a permitir bajar a ustedes esto al aula, ¿ya? Y no, me quiero quedar con la frase de una de las feministas insignes, que es Simone de Beauvoir, una francesa que por allá por 1940 eh, escribió un libro muy importante sobre el tema de género, donde ella plantea una frase que creo que marca y establece desde dónde nos estamos situando. Ella indica que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a poner un par de ejemplos. Efectivamente, uno puede decir, sí, nacemos en términos de genitalidad, o en términos de cromosoma, o en términos de características físicas, con cierta identidad sexual, ¿cierto? Hombres versus mujeres. Sin embargo, la construcción de nuestra identidad como mujeres, la construcción de la identidad como hombres, o otras expresiones de identidad de género, son construcciones que se desarrollan a lo largo del tiempo, ¿ya? Y se desarrollan a lo largo de la vida del ser humano. Entonces, por poner un ejemplo, el hecho de que usemos el pelo largo, las mujeres, versus que los hombres usen el pelo corto, es una construcción social. Por eso ella dice no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, eh, porque nos hemos construido como género femenino o género masculino con características que tienen que ver más bien con la cultura más que con las características de nuestro físico, ¿ya? Que usemos falda, por ejemplo, o vestidos, versus los varones que usan pantalón, o que, bueno, y otras cosas más que vamos a ahondar. Entonces desde ahí nos vamos a situar. Respecto de la secuencia de talleres, vamos a partir en para las que estuvieron en la sesión del año pasado, que estuvo, me acuerdo, Villa Alemana y Conchalí, quizá va a haber algunas cosas que van a recordar, igual a lo mejor yo creo que siempre es importante recordarlas, que va a ser en esta sesión, que vamos a trabajar en esta sesión elementos más teóricos, ¿ya? Así que me anticipo a decirles que, claro, en esta sesión quizá va a ser un poquito más teórica, pero que tiene que ver con que es importante situarnos desde dónde nos paramos desde la perspectiva de género en educación parvularia, ¿ya? Para que tengamos una comprensión común. Pero ya desde la sesión del próximo martes en adelante vamos a trabajar directamente lo más práctico, y entonces el próximo martes vamos a trabajar prácticas pedagógicas desde la perspectiva de género y vamos a analizar juego, literatura infantil y otros, los procesos de simbolización de los párvulos, el tema de corporalidad y movimiento, convivencia y ciudadanía, etcétera, los distintos núcleos de las bases curriculares, ¿ya? Y luego, el martes 20 de junio, vamos a entrar en un elemento que creo que es súper sensible para todo el profesorado, que tiene que ver con el marco de la buena enseñanza y las bases curriculares desde la perspectiva de género, y particularmente me quiero detener en este día, en este último día, en la evaluación docente, ¿ya? Y ahí anticiparles que en esta última sesión vamos a conversar un poco, porque el año pasado, para las que no sé si hay alguna que se haya evaluado el año pasado, en el portafolio de la evaluación docente, dentro de la clase grabada se pedía, había un indicador de equidad de género, ¿ya?
Y muchas veces, muchas personas me escribieron a mi correo pidiéndome información de cómo abordarlo, por supuesto, para que les fuera bien en la evaluación docente, ¿ya? Y eso vamos a discutir el martes 20, cómo abordarlo desde la perspectiva del marco de la buena enseñanza y de las bases curriculares, ¿ya? Y hoy día, como les decía yo, vamos a trabajar elementos más teóricos, ¿ya? Vamos a ver un primer módulo que va a abordar el género como construcción social, en una segunda parte que es el marco normativo, educativo, internacional y nacional, y por último las brechas de género en educación parvularia, ¿ya? Vuelvo a decirles que pido disculpas por mi voz porque estoy muy resfriada, pero aquí vamos, ¿ya? Me van interrumpiendo si tienen alguna consulta, duda, si hay algo que les llame la atención o no estén de acuerdo con algo, también lo ponemos acá en discusión. Lo primero que vamos a abordar es el género como construcción social y vamos ¿qué vamos a entender por género? ¿Ya? Y aquí los contenidos van a estar referidos al género como una construcción social, desde una perspectiva crítica, y algunos conceptos fundamentales sobre género. Y para eso vamos a ver un video que yo sé que algunos de ustedes ya han visto en varias ocasiones, porque lo mostramos muchas veces, en muchas ocasiones lo mostramos. Denme un segundito porque lo voy a colocar. Y por supuesto tiene que salir la publicidad. Yo sé que hay varias que lo han visto, así que aquellas que lo hayan visto, se quedan calladitas, porque de las que están aquí quizás alguna ya nos ha acompañado, ¿ya? Lo vamos a ver y vamos a discutir sobre este video, ¿ya? Ya. Ustedes me dicen si lo están viendo, o sea, se ve la imagen de YouTube, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve en YouTube? ¿Ustedes me dicen? No las escucho. Sí, pero dame No se ve. para que avance, porque está como detenido. Sí, está detenido, sí, no lo he puesto todavía. Sí. Lo voy a colocar. Espérate. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. ¿Valiente? Valiente, fuerte. Digo chico porque esto parece más chico. Es ¡Soy muy el alto. chico! ¿Eh? Y con su casco. ¡Súper chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Esto, alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todas mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, insectos. ¡Fuerte!
compartir ahora y me gustaría que me dijeran si conocían este video, qué apreciación les deja, qué les pareció. Me gustaría escucharlas ahora. ¿Aló? ¿Se escucha? Claro, sí, se escucha muy bien. Hola, Carol. Hola, mucho gusto. Bueno, por mi parte, no había visto el video antes, no exactamente ese, pero sí he visto bastantes videos similares, porque en realidad siempre estoy cuestionando, bueno, suelo cuestionarme muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas de repente nos hacen reflexionar sobre cosas que nosotros mismos tenemos aprendidas y bueno, creo que como ser humano la idea es que podamos ir deconstruyéndonos. Gracias, Carol. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera decir un comentario sobre el video? El video, sobre la situación, sobre lo que pasaba ahí, que les llamó la atención. Hola, sí. A mí me Hola, gustaría, hola, a mí tampoco, o sea, yo tampoco había visto el video ¿Ya? y la verdad es que tristemente representa la realidad de lo que se está viviendo. Aunque luchemos por hacer un cambio, todavía están muy masificados los estereotipos, incluso en los textos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando aparecen las profesiones, cuando aparece todo, el médico es un hombre, la enfermera es una mujer, el mecánico es un hombre, el bombero, la secretaria es una mujer. Nunca he visto en un texto de estudio un secretario hombre, un enfermero, aunque en nuestra realidad diaria ya las profesiones están más equilibradas en cuanto al sexo. Pero lo que le presentamos a nuestros estudiantes no es así. Exactamente. Entonces, Tal cual. eso es lo que tenemos que ir cambiando. Como dice el video, los estereotipos se forman a muy temprana edad. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias, de Gracias a verdad. ti por escucharme. Es que lo que tú dijiste, bueno, lo que han dicho hasta ahora andaba en el clavo justamente lo que hemos intentado abordar en este taller, que tiene que ver con los estereotipos de género y cómo o sea, están en el presente en la infancia, pero ahí cómo los problematizamos nosotras como adultas, particularmente adultas responsables de la educación de niñas y niños. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bienvenida, no hay respuestas correctas ni incorrectas, así que entiendo que este es un tema también a debatir, así que me gustaría poder escucharle. Perdón. Ay, perdón. Quedó corriendo el... ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Susi? Y Ya, ahí sí. Dime, Susi. quería decir que tenemos, porque si uno ve los medios de comunicación, lo que los niños ven, las niñas ven, como dice generalmente los niños, 7 años, los modelos más fuertes, por decirlo así. Y bueno, están los estereotipos que nosotros mismos generamos como educadoras, educadores, la familia, pero también los medios de comunicación transversal el cambio. Porque también si seguimos los mismos modelos en la publicidad, ¿no es cierto?, en la alimentación, etcétera, penetra muy fuerte para las para las niñeces, nos va a costar más. Y yo creo que hace muchos años, por ejemplo, me acuerdo del ministerio, en España empezaron a intervenir los medios de comunicación también con otro tipo de mensaje. Y yo creo que qué bueno que esto y a la subsecretaría, porque tiene que haber una política más transversal que nos cruce a todos. Somos responsables en las aulas. Muchas gracias, Susana. Cierto, esto es muy importante.
pero también la familia, lo externo. Sí. Sí, muchas gracias. Se escuchaba un poquito cortado, pero creo que se escuchó bien la idea y efectivamente esto es un deber de la sociedad, pero particularmente me quiero quedar con la responsabilidad que nos corresponde a nosotras como educadoras de párvulos, ¿ya? O sea, efectivamente la sociedad educa de múltiples maneras, pero si no hacemos nada frente a aquello, la verdad es que se van a seguir perpetuando estos estereotipos y sesgos de género. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Bueno, yo aquí tenía una... la había corrido. Yo tengo aquí una pregunta que quizá pudiese invitarles a reflexionar sobre, y voy a partir yo ya, sí, solamente como modelo. Si había situaciones en las que te gustaba ser niña o niño cuando eras pequeño, y si recordamos situaciones en las que otros niños o niñas o adultos intentaban prohibirme ciertas cosas por ser niño o niña, ¿ya? Yo, bueno, ya tengo 50 años, entonces viví en una sociedad muy distinta a la que vivimos actualmente, y en mi época se salía a jugar a la calle, en mi barrio, ¿ya? Cosa que es bastante difícil y bastante insólita en esta época. Y cuando salíamos a jugar al barrio, me acuerdo que mis amigos del barrio jugaban a subirse a los árboles y a la pelota. Y las niñitas jugábamos a sentarnos en la vereda con las muñecas mientras le veíamos a los niños jugar a la pelota, ¿ya? No sé qué tan distinto es en términos escolares, eso sí, porque veo a veces también cuando me toca visitar hartos establecimientos educativos que igual en los patios reproducen esa lógica, ¿ya? Los niños jugando al centro, ocupando todo el espacio en el fútbol, y las niñas un poco en los bordes, en los pasillos, observando o jugando con otro tipo de juguetes más tranquilos. No sé si a alguien le pasó. ¿Quién quiere compartirnos alguna reflexión sobre esto? A mí también me pasó cosas similares. Yo ¿Ya? tengo actualmente 31 años, pero recuerdo muy bien cuando estaba en la educación básica, en quinto básico, y bueno, yo tengo harta fuerza, física me refiero. Entonces me ponía a jugar a los gallitos con mis compañeros. Y en eso entró a la sala, estábamos en horario de recreo, entró la profesora, una profesora a la sala y me vio jugando con los niños, a los gallitos. Y me retó muchísimo. A ellos no les dijo nada, pero a mí me retó muchísimo porque me dijo que eso era un juego para hombres, para varones, y que yo como niña no podía hacer eso. Claro. Bueno, esa es una de las tantas, porque en realidad yo creo que uno no terminaría nunca de contar todo lo que, las cosas sexistas que ha vivido. Y eso. Exactamente. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí, yo, Catherine, hola. ¿De dónde eres, Catherine? de Villa Alemana, del Jardín Infantil y Salacuna Nubelú. Ya, muchas gracias, Catherine. Cuéntanos. Escuchando a la otra niña que habló recién, a mí me pasó algo muy similar, pero yo estaba jugando a las bolitas. ¿Ya? Y también en el colegio, después que entramos a clase, dieron como una cátedra que los niños nomás podían jugar a las bolitas, y yo iba como en tercero o cuarto básico más o menos, ¿Ya? que eso no estaba permitido, que eran juegos más masculinos. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y le conté a mis papás. Y mi papá me dijo, no, hija, si usted quiere jugar a la bolita o a la pelota, tiene todo el permiso para jugar. Si el colegio no quiere jugar, no importa, usted juegue nomás y que me llamen y yo voy a hablar con ellos. Pero eso me quedó como muy marcado, que ellos me hayan dicho que yo no podía jugar a las bolitas porque las bolitas eran juegos de niños, no de niñas. Oye, me parece súper interesante lo que comentas, porque en general le solemos adjudicar la responsabilidad del sexismo a las familias, pero también como ver dentro de los espacios educativos formales, como socialización secundaria, cómo también se perpetúan los sesgos y estereotipos de género en educación, ¿ya? Solo poner ahí un ejemplo, el que está escrito en investigaciones, el jumper o falda de las niñitas versus el pantalón de los niñitos para el uniforme, ¿ya? Esto es algo que está transversalizado en educación en general, en educación parvularia no tanto, pero sí en los niveles educativos de primero básico hacia arriba.
¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Hola, yo. Hola, Marce. ¿De dónde estás hablándonos, Marce? De Santiago. ¿La comuna Desde de mi Santiago? casita. No, ahora estoy en Las Condes, pero Ya. trabajo en Santiago Centro, Muchas en gracias, una Marce. biblioteca. Bueno, Bueno, excelente. sí, me quedé pensando en los momentos como de que me haya gustado ser niña, como que en verdad me costó igual, como que de haberme imaginado o verme a mí pensando como, oh, me gusta ser niña, pero sí como que recordé el placer, y creo que está vinculado al ser niña, que sí sentía cuando, bueno, mi mamá igual me incentivaba mucho a como no quedarme callada si tenía las respuestas en el colegio, en ¿Ya? matemáticas, sobre todo. Entonces Ah, me acuerdo haber estado en segundo básico y de que la profesora como de estar como hablando de las, como las notas y de haberme sentido muy orgullosa de ser como dentro del grupo de, éramos 5 las niñas que teníamos como las mejores notas y no había nombres. Y siempre les daban igual las reglas como las posibilidades, los sacaban el pizarrón a los hombres a hacer los ejercicios de matemática en segundo básico, siempre matemáticas hombres. Entonces, creo que ahí sí me dio como, soy niña, como valora mi inteligencia igual, como mujer. muchas gracias, Marcela. Sí, exactamente. Bueno, aquí importante precisar para aquellas que todavía a lo mejor presentan cierta resistencia o rechazo a esta temática, que no, esto no es, o sea, entiendo perfectamente y de hecho te voy a después decir de algo, Marcela, ¿ya? Pero solo para el resto esto no es anti-hombres, ¿ya? No es que los hombres son lo peor del mundo, ¿ya? Para nada, todo lo contrario. Pero sí han vivido una posición de privilegio y las investigaciones así lo demuestran, particularmente en relación con la matemática, ¿ya? Y vamos a mostrar ahí unas investigaciones que hay cómo finalmente son los hombres los que terminan siendo beneficiados por las clases de matemáticas versus las mujeres, ¿ya? Y desde educación parvularia. Que muchas gracias, Marce, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿O seguimos? ¿Quién quiere decir algo? ¿No? Ya, seguimos entonces. Bueno, entonces como les estaba presentando hace un ratito atrás, esta es, digamos, la primera parte que va a referir al género como construcción social. Y aquí les presento a una autora, investigadora, que se llama Chimamanda Ngozi. Ella tiene un libro bello para la que le guste leer, por aquí no debo, aquí lo tengo. Se llama, no sé si lo ven, todas deberíamos ser feministas, ¿ya? Y ella en este libro, que es una charla en realidad, nos indica que ella con mucha claridad dice la cultura no hace a la gente hace la cultura. Y si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Bueno, y entonces en ese mismo sentido, a propósito de lo que nos invita a reflexionar Chimamanda Ngozi, es importante entender el concepto de género, ¿ya? Y lo vamos a diferenciar del concepto de sexo. Sexo es lo biológico, ¿ya? Son nuestras características físicas que nos definen como hombres, mujeres. En cambio, el concepto de género, y por eso hablamos de perspectiva de género, es un concepto que no es biológico, sino que es un concepto social y cultural, ¿ya? Que diferencia lo femenino de lo masculino, pero por características sociales y culturales. Entonces, desde esa perspectiva, la perspectiva de género justamente habla de ideas, creencias, atribuciones culturales e históricamente situadas que están expuestas al debate público, a las discusiones teóricas y multidisciplinares, en torno a cómo nos construimos como personas, como seres humanos en relación con otros, en relación con nosotras mismas, y también tiene importantes mecanismos institucionalizados que mantienen esa brecha de género, o, por el contrario, mecanismos que permiten la visibilización de los estereotipos o sesgos de género. Es decir, vuelvo a recalcar, vamos a diferenciar el concepto de sexo, como lo biológico, del concepto de género, que es una construcción cultural, histórica y social. Entonces, desde esa perspectiva, el género se construye culturalmente y obedece a interpretaciones sociales y variables históricas en alusión a la construcción cultural
que sobre la variante biológica se elabora. Es decir, nosotros tenemos, ¿cierto?, una genitalidad o ciertos cromosomas que nos identifican como hombres o como mujeres, pero sobre eso, además, la sociedad entonces nos impone ciertas formas de conducta, nos impone ciertos estereotipos, nos impone ciertas formas de relacionarnos, de hablar, de comportarnos, etc. Entonces lo que se considera femenino y masculino es una discusión desde la perspectiva del género que se sitúa en el ámbito de lo histórico y de lo cultural, y por ende de las prácticas sociales, no de lo biológico. El hecho de que yo como mujer, yo genitalmente, biológicamente soy una mujer, pero culturalmente uso el pelo largo, ¿ya? Yo biológicamente soy una mujer, pero culturalmente tengo que usar uniforme como jumper o falda. Son características culturales, no características biológicas. Y para continuar entonces vamos a ir despejando algunos conceptos claves que me parece que es relevante que podamos consensuar para poder seguir trabajando sobre lo que viene a continuación. ¿Ya? Lo primero, ya les mencioné el concepto de sexo. Se entiende por sexo la organización biológica de conforme a una diferenciación sexual basal de las personas y que está vinculada a un cromosoma, XX, XY, ¿cierto? Y que define cierta genitalidad y ciertas características sexuales secundarias, primarias, etc., ¿cierto? Por lo tanto, básicamente podemos dividir entre hombres y mujeres en términos de sexo, ¿ya? De nuestro sexo. Hay otras, por supuesto, pero por el momento nos vamos a quedar que hay hombres y mujeres, ¿ya? Pero vamos a diferenciar ese concepto del concepto de género. Cuando hablamos de género, hablamos de expresión de las diferencias sustantivas entre personas que están fuertemente determinadas por el rol social, o sea, cómo nos debemos comportar en la sociedad. Por ejemplo, la mujer es la que se queda al cuidado de las hijas e hijos, ¿ya? Y entonces cuando escribimos una comunicación, antiguamente, no sé cómo será ahora, pero imagino que, espero que ahora no sea así, querida mamita, ¿ya? Le escribíamos a la mamá porque el rol social atribuido a la apoderada era a la mujer, ¿ya? Y las normas culturales, ¿cierto? Que están vinculadas a normas culturales, sociales, históricas, consideradas apropiadas para quienes integran dicho rol. Lo que es apropiado para la mujer. Por ejemplo, tradicionalmente la mujer no jugaba a la pelota, la mujer jugaba a las muñecas y a la mujer le tenía que gustar el rosado y le tenía que gustar idealmente las muñecas y las Barbies y pintarse las uñas. Lo que era apropiado para un hombre no era eso, por supuesto, sino que lo que era apropiado para un hombre no era pintarse las uñas, sino que era ser rudo, fuerte, brusco y, por lo tanto, que le gustara jugar algún deporte físico, tal como el fútbol, por ejemplo. Otro concepto relevante aquí es la igualdad de género. El concepto de igualdad de género, que es un concepto normativo, es decir, un concepto que viene desde las normas, desde las leyes, comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y el ejercicio de todos sus derechos. Este concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, surge desde los tratados y normas nacionales e internacionales, porque efectivamente lo que se nota es que hay una diferencia cultural entre hombres y mujeres, por el tema de género. Entonces las leyes tienen que entonces venir a abordar esa temática para definir cómo podemos llegar a desarrollar igualdad de género entre hombres y mujeres. Otro concepto clave son la perspectiva de género. La perspectiva de género es el modo de analizar la realidad de forma más inclusiva y equitativa, la sociedad en la que vivimos, y asegurar que mujeres y hombres participen y se beneficien por igual en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. Aquí vemos unos lentes, ¿ya? Si ven los lentes, nosotras decimos, las feministas, que nos ponemos los lentes violetas. Es decir, empezamos a mirar la sociedad y decir, ¿y por qué cuando hace frío mi hija tiene que ir con jumper? Mi hija, mi hermana, yo cuando iba al colegio tenía que ir con jumper y no podía ir con pantalones, por ejemplo. Entonces empezamos a mirar la realidad y empezamos a ver esas profundas discriminaciones que se han producido por razones de género, no de sexo. Otro concepto es el sexismo, que se refiere a prácticas y actitudes que promueven la desigualdad
y la jerarquización de las personas por su sexo biológico y que se encuentran normalizadas por la sociedad. Vemos ahí una imagen que creo que es muy clara. Son los hombres los que juegan con autitos o motos o vehículos motorizados, y por lo tanto las mujeres no manejan. Yo escuchaba, me acuerdo tradicionalmente, me acuerdo cuando era más joven y aprendí a manejar, muy tradicionalmente, no, es que las mujeres manejan mal. O cuando alguien se pasaba, cuando uno iba manejando y alguien, no sé, pues doblaba una parte o adelantaba mal, no, debe ser mujer, ¿ya? No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me acuerdo recordar esas frases así. Y por otra parte, el sexismo también, en este caso vemos la imagen de la niñita, de rosado, o sea, le definimos hasta un color, como que los colores tuviesen sexo o género, ¿ya? Y definimos también cierto rol, o sea, el rol vinculado a la maternidad. Y excluimos, por lo tanto, a todas las mujeres que deciden no tener hijos, a todas las mujeres que no pueden tener hijos, y excluimos también, desde esta perspectiva, a los hombres que son padres, porque le enseñamos a la niña a educar a sus hijos, jugando a las muñecas, pero excluimos el rol del padre, de este niño, para que aprenda a ser papá. Yo siempre digo ahí, agrego, y ahí entonces estamos formando los futuros papitos corazón, que tuvimos que sacar una ley hace muy poquito para que pudieran pagar la pensión alimenticia. Bueno, y otro concepto es la masculinidad hegemónica, que se refiere a la posición que ocupan los hombres dentro de la sociedad, colocándolos en un rol de superioridad en relación con las mujeres. Ustedes van a decir, pueden estar en desacuerdo, decir, no, las mujeres somos iguales a los hombres. Lamentablemente, en esto voy a ser súper clara, las cifras dicen que no es así. Los hombres ganan más, sueldos mejores que los de las mujeres. Los hombres en general ocupan más posiciones de poder en relación con las mujeres. Los hombres tienen más privilegios en términos de, por ejemplo, cuando salimos a una calle en la noche, sabemos que hombres y mujeres corremos más o menos el mismo riesgo de ser asaltados, ¿cierto? Eso sabemos, y claramente en la sociedad actual sabemos que hay harto peligro en salir de noche. Sin embargo, las mujeres sufrimos un doble riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres no solamente tenemos el riesgo de ser asaltadas, con violencia o sin violencia, sino que además tenemos el riesgo de ser asaltadas y además abusadas, acosadas, violadas, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo vamos creando, vamos conociendo a partir de esto una sociedad que es profundamente en ese sentido discriminadora en relación con las mujeres. Tenemos, por último, estos son los tres últimos conceptos, el concepto de estereotipos de género, que es un conjunto de ideas de origen cultural utilizadas para explicar el comportamiento y los roles entre la sociedad y del hombre y mujeres. Cuando hablamos de estereotipos, por ejemplo, cuando nosotras decimos, por ejemplo, alguien que es dueña o dueño de casa, ¿y quién es la dueña de casa? Siempre hablamos de lo femenino, o sea, estereotipamos que la dueña de casa tiene que ser la mujer, no el hombre, ¿ya? ¿Quién se queda al cuidado de los hijos? Tradicionalmente pensamos en las mujeres. ¿Quién es el que sale a trabajar? Tradicionalmente pensamos en los varones, ¿ya? Por otro lado está el concepto de techo de cristal, es un concepto usado para referirse a las barreras o obstáculos invisibles de desarrollo profesional y laboral de las mujeres, debido a brechas educativas y tareas de cuidado que le han sido históricas y culturalmente asignadas. Y aquí decir entonces, lo vamos a abordar más adelante con algunos ejemplos, pero decir que el techo de cristal quiere decir un concepto de un techo invisible que tenemos sobre nuestras cabezas las mujeres, que nos hace llegar hasta cierto nivel. Me acuerdo hace muy poco haber conversado con alguien y decirnos que a las mujeres no les gusta, cuando toca a alguien que tenga que dirigir a la mujer, todas las mujeres dicen que no, y generalmente son los hombres los que quieren liderar. Si vemos en términos de la presidencia de la República, en términos del Congreso, en términos de las empresas, en términos de los que dirigen los grandes cargos de distintos estamentos, siempre en general son roles masculinos. Pero lo que nos dice el techo de cristal no es que la mujer no quiera, es que la mujer tradicionalmente, como se ha quedado al cuidado, bueno, muchas de ustedes probablemente son madres y saben todo lo desgastante que es aquello, entonces hemos
priorizado o privilegiado las tareas de cuidado, y por supuesto eso ha significado para los hombres, que dado que descansan en el rol de la maternidad de las mujeres, que ellos siguen avanzando en sus carreras profesionales, y las mujeres llegamos hasta cierto nivel porque tardamos más, porque tenemos esta barrera de obstáculo. No quiero decir con esto que la maternidad sea una barrera de obstáculo, pero sí el cuidado, las tareas de cuidado se terminan transformando en una barrera de obstáculo para nuestro propio desarrollo profesional. Y por último, la interseccionalidad, que es el término que sostiene que las distintas desigualdades y discriminaciones no actúan de manera independiente, sino que están interrelacionadas y que no pueden ser examinadas por separado, sino que deben ser abordadas de forma conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintos tipos de discriminaciones. Está la discriminación por género, pero también está la discriminación por ser migrante, está la discriminación por ser niño, niña versus los adultas o adultos, está la discriminación por ser pobre, etc. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas discriminaciones se van interseccionando, por eso hablamos de interseccionalidad, y se potencian. Entonces, aquella mujer que además es migrante, que además es pobre, ¿ya? Y que además es niña, tiene 4 veces más discriminaciones. Bueno, aquí algunas ideas claves para terminar con esta parte. Lo primero, el concepto de género es un concepto cultural, distinto al concepto de sexo, que es biológico. La perspectiva de género quiere decir ponernos estos lentes violetas para mirar la realidad y mirar todos esos lenguajes que decimos a veces, no, si es niñita, cuando alguien llora, por ejemplo, ¿ya? O cuando vemos a un niño llorando, cuando vemos a un niño llorando decimos niñita, párate como hombre, cuando vemos a una niña sentada con las piernas abiertas, siéntate como niñita, etcétera. Todo eso son los lentes violetas que nos permiten mirar desde la perspectiva de género, analizar nuestra realidad y ver cómo nuestras prácticas, nuestra realidad, discrimina por razones de género. Y eso. Y eso. ¿Ya? Y antes de continuar con la siguiente, me gustaría escucharlas un poquito para saber qué les pareció hasta ahora, recoger sus apreciaciones para poder continuar. Si conocían de esto que les estoy presentando. Ay, hola, ¿me se Hola, escucha? hola. Sí, se escucha, muy bien. Yo creo que es súper esclarecedor siempre volver como a dialogar y a visibilizar las diferencias que tenemos sobre estos conceptos que son la base para poder entender como la perspectiva de género y también las orientaciones u otros que se puedan desprender de ahí. Creo que un concepto que yo tenía cierto prejuicio tiene que ver con el techo de cristal. Lo había escuchado más bien en un contexto en un documental, en un contexto europeo. Entonces sentía que había cierta distancia como con la realidad latinoamericana o algo así, pero me quedó súper claro con los ejemplos que en realidad se ajusta a cualquier realidad, o a cualquier, por ejemplo, pensaba en una reunión de apoderados, cuando dicen, hoy siempre lideran los hombres, por ejemplo. Y claro, en realidad se ajusta a cualquier contexto en donde muchas veces las mujeres no asumimos un rol que puede ser de liderazgo, y claro que ponderamos muchas veces todas las otras responsabilidades y quehaceres que tenemos. Entonces, creo que es súper potente como tener también esa claridad, así que gracias ahí por ese concepto. Muchas gracias a ti. Sí, fíjate que, bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado escuchar varias veces eso de que, no, si a las mujeres no les gusta, no les gusta llegar así, no, nadie quiere ofrecerse porque a las mujeres no les gusta, ¿ya? Hace muy poquito lo escuché, de hecho, no me puedo acordar con quién, pero alguien me lo dijo, y fue así como, no es que no les guste, es que no pueden, que nos demoramos más, ¿ya? Nos demoramos más, porque si hemos tomado la decisión, estamos al cuidado de la familia, de los padres, ojo que las tareas de cuidado son de familia, hijos, hijas, padres, ascendientes, personas enfermas, personas ancianas, enfermas, hijos y personas con discapacidad. Todas esos grupos que son profundamente también discriminados a su vez, en general están al cuidado de mujeres, ¿ya? De hecho, ahora se está trabajando también a nivel de congreso justamente sobre las tareas de cuidado.
¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Yo, en realidad, como agradecer el tema de los conceptos, porque igual yo no tenía como ideas, nociones de esas cosas, pero los conceptos claros no los tenía. Y en cuanto a eso, igual encuentro que es súper importante como la difusión de los conceptos, porque al no tener como noción clara de qué tratan, la gente como que los utiliza y los descontextualiza y después existe el tema como de un desapego con el trasfondo de esto, que es lo importante. Porque hay personas que se entrampan como con los tecnicismos y se escudan en eso y al final como que se va del trasfondo, en lo que se busca realmente con esto. Claro. Y como de acercarlos igual los conceptos como tales, como difundirlos más. Muchas gracias, Melissa. De hecho, a propósito de eso mismo, cuando se rechaza o se resiste a propósito de la educación sexual integral, que últimamente ha salido tanto en las noticias, y se dice no queremos que entren otros especialistas, yo, bueno, claramente en ese sentido soy súper clara, tienen que traer especialistas, porque los especialistas manejan con precisión y especificidad y pueden explicar, si aquí no somos enemigos, todo lo contrario, ¿ya? Queremos justamente abordar esta temática para proteger a nuestras infancias, para proteger a nuestros niños y niñas y para todos manejar conceptos que son conceptos que son fácilmente explicables, además desde la perspectiva de alguien que maneja la temática, ¿ya? Ya, voy a continuar, muchas gracias, muchas gracias. Voy a Yo de hecho igual continuar. quería hacer como un poco la ejemplificación como de acá del contexto, porque igual acá como que dentro de profesores se ha hablado como de cómo incorporar el tema de la educación no sexista. Y resulta que llegamos como a la síntesis de que como docentes, porque se nos decía que se puede pasar de forma transversal. Yo le decía, ya sí, está bien, yo tengo la voluntad, la disposición, pero no conozco bien eso. Entonces sí se necesitan expertos o expertas para que nos ayuden en esto. Y el tema de que igual como docentes, como que estamos un poco recelosos al tomar como la responsabilidad de que estamos formando a personas y de cómo se van a relacionar ellas después. Como que no estamos asumiendo la responsabilidad de eso. Porque yo noté como de que habían personas que estaban reticentes al aceptar esos conceptos que existen, que significa eso, y como que no, como porque traen historia de atrás, o tienen como tan normalizado el tema de las tallas que igual mencionábamos ayer, entonces como no quieren soltar eso, no quieren aceptar nuevas ideas, nuevos conceptos. Eso. Mira, Melissa, y ahí estaba, veía en el chat, a Fabiola, yo creo que lo que viene ahora en esta segunda parte, que lo de hoy día tiene 3 partes, les va a servir muchísimo, ¿ya? Porque aquí no es una opinión ni es un favor, es una obligación legal, ¿ya? Tenemos un marco normativo internacional y nacional que nos está obligando a trabajar esto dentro de los establecimientos educativos. Y voy a poner un contexto, me voy a dar una vuelta antes de solo situar lo siguiente. La mayor tasa de suicidio o de intento de suicidio infanto-juvenil está vinculado a niñas o niños de comunidades LGTBQ+. O sea, niñas y niños con disidencias sexuales. Y tenemos en este minuto, dentro de los establecimientos educativos, una cantidad enorme de niñas, niños, jóvenes, adolescentes que se están identificando con esas comunidades. Por las razones que sea, yo no las voy a cuestionar. Por la razón que sea, se están identificando con esas comunidades. ¿Ya? Entonces, dado esa realidad, que es una realidad brutal en Chile, ojo, que estamos hablando de Chile, cuando yo hablo de la mayor tasa de suicidio y de intento de suicidio infanto-juvenil, no es un favor, no es que, ay no, mejor no lo hablemos, ¿ya? Y lo vamos a mencionar de inmediato, pero creo que esto es importante ponerlo. Hace muy poco, el año pasado, me tocó estar en una escuela donde en pre-kinder una educadora se acerca a preguntarme porque tenía un niño de 4 años que a escondidas de su familia, en sus cuadernos de la escuela donde se sentía protegido, él se dibujaba como niña. Y me lo mostró porque me dijo, a mí yo no sé qué hacer. Lo tengo acá, y me lo mostró, mira, cuando uno hace el típico dibujo de la figura humana, qué sé yo, en un texto escolar, 4 años, una escuela municipal. Y al preguntarle al niño,
efectivamente, ¿qué eres tú? ¿Eres niño o niña? Dijo, yo quiero ser niña. Lo dijo a mí. Ya esto es el año pasado. Entonces, la verdad es que, y vuelvo a decir, aquí no hay algo, no es una opción, no es que mi opinión, no, es una realidad, ¿ya? Entonces, bueno, vamos justamente a abordar esa temática. Me alegra, me encanta que haya justo salido el tema, porque es lo que vamos a abordar ahora, ¿ya? Bueno, justamente vamos a abordar ahora el módulo 2, el marco normativo y educativo internacional y nacional que sitúa esta temática, ¿ya? Para eso vamos a hablar del enfoque de derechos para las infancias, el marco normativo internacional y nacional referido a la equidad de género y los lineamientos institucionales del Mineduc referido a la perspectiva de género. Entonces vamos a observar una línea de tiempo para analizar cómo han cambiado lo que llamamos las representaciones sociales de las infancias a lo largo del tiempo. Denme un minutito porque la tengo abierta acá. Y entonces cuando ustedes me mencionan esto de que es que no sé cómo cambiar, bueno, yo solo les puedo decir tengamos fe. Tengamos fe porque es un cambio cultural, ¿ya? Tengamos fe, pero también hay que trabajar con la normativa, las dos cosas, ¿ya? Tengamos fe, pero hay que trabajar con la normativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes ven, no sé si se está viendo la línea de tiempo, la voy mostrando, igual la voy a explicar ahora. ¿Se ve? ¿Me dice? Sí, sí, se ve. Súper. Todo cambio cultural demora, ¿ya? Pero se produce. Porque en realidad aquí no hay nada que hacer, no es que no, me niego, lo cierro los ojos, no, esto no lo quiero ver, no, lo siento, pero se va a producir igual, ¿ya? Estemos o no estemos preparados, estemos o no estemos acompañando. Entonces, por supuesto, con mayor razón es que entonces tenemos que acompañar. Respecto a las representaciones de las infancias, en las primeras civilizaciones los niños eran un trabajador más, se educaban en la casa, las niñas aprendían el arte del cuidado, los futuros hijos y esposos se casaban apenas tuvieran su primera menstruación, ¿ya? Y no elegían a su esposo y este era un hombre mayor, ¿ya? El otro día estaba mirando una serie, y me gusta mucho la serie histórica, una película era, de María Antonieta. ¿Han escuchado hablar de la historia de María Antonieta, imagino, y el rey Luis XV, de la época de la Revolución Francesa y todo? Y me llamó la atención la conducta de María Antonieta, porque era súper, ella así, como alegre, muy infantil encontraba yo su conducta. Y me puse a leer un libro de historia para ver, efectivamente, de qué edad tenía, y María Antonieta asumió el reinado de Francia a los 15 años. Ella a los 14 años se casó, a los 15 años asumió ser la reina de Francia. Entonces, de eso estamos hablando. En esa época, antiguamente, los padres, por ejemplo, eran propietarios de los hijos. A mí me llama la atención a propósito de ciertas campañas que hay ahora con mis hijos no te metas, porque, por supuesto, los padres, las familias no son propietarios de sus hijos. Eso fue en la edad antigua, en el año 300, y podían disponer a sus hijos para cambio, uso, según sus intereses. Los niños y niñas adolescentes se consideraban un objeto más de la sociedad útil para la guerra y para complacer a los adultos, y participaban en las guerras incluso. Estamos hablando del año 300, han pasado 2100, ¿cuánto? 1700 años. Ya en la Edad Media, las familias utilizaban a los niños y niñas adolescentes como un objeto de cambio, buscando matrimonios que beneficiasen a la familia. Los niños eran atemorizados con castigos físicos por sus malas acciones. Eran adultos en pequeño. La educación era diferente entre las niñas y los niños. En el año 1600 aproximadamente, en la Edad Moderna, el Renacimiento y el Barroco, se consideraba que los niños eran capaces de adoptar la misma conducta que los adultos de la sociedad. La diferencia se refería al tamaño físico y a su nivel de experiencia. La concepción del niño como adulto en miniatura persistió en las sociedades donde los niños no se les llevaba a la escuela. En Inglaterra o Francia, los niños dormían junto con los adultos, usaban la misma ropa, trabajaban en las mismas faenas, y el niño era una pizarra o tabla rasa. O sea, sobre el niño había que meter toda la información como si fuera un computador. En la época de la Ilustración, por allá por 1750 aproximadamente, Rousseau introdujo el concepto "el niño nace bueno, que es la sociedad quien lo corrompe". Consideraba que posee una bondad innata y que sus impulsos naturales deben ser aceptados tal y como son. Postulaba que la educación debe entender al niño, satisfacer sus necesidades y mejorar sus intereses naturales. Recomendaba que los niños de 2 a 12 años jugasen en libertad
en entornos naturales, sin ningún tipo de entrenamiento académico. Ya entrando al siglo XX, en el 1900, se creía que los padres debían imponer hábitos, seguimos con la idea de imponer, y darle múltiples impulsos o estímulos a las infancias para asegurar su éxito. Ello explica el largo periodo de dependencia de los infantes a los padres. En esta época surge la psicología conductista, que responde a una aplicación de la psicología animal con el infante. En 1959, en la época contemporánea, el niño como sujeto de derechos, se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que considera a las niñas y a los niños como sujetos de derecho. Establece que la sociedad y el Estado debe brindarle la protección, educación y atención para la satisfacción de sus necesidades básicas y para el logro de su bienestar. En la actualidad, las demandas de la sociedad actual han visibilizado las desigualdades de una sociedad diversa. Niños y niñas ya no son iguales, todos somos, desde la perspectiva de la inclusión, todos somos distintos, ampliando la mirada sobre los patrones de discriminación y rezago en las infancias. Se presentan importantes desafíos para abordar y garantizar el reconocimiento y respeto de todas las infancias. Emergen temáticas que problematizan la labor educativa, como la inclusión, la perspectiva de género, la diversidad, la interculturalidad. Podemos ver entonces desde esta perspectiva, voy a seguir presentando acá, podemos ver desde esta perspectiva que las representaciones sociales de las infancias han ido cambiando a lo largo del tiempo, y que por lo tanto lo que ahora consideramos niño o niña no era lo que se consideraba hace 100 años atrás, ni siquiera hace 10 años atrás, ¿ya? Lamentablemente, y aquí me hago cargo de lo que ustedes mismos han señalado, hay grupos sociales, grupos culturales, grupos generacionales también, que les ha costado más cambiar, ¿ya? Y claro, los cambios culturales son lentos. Sin embargo, insisto, se van a producir. Tarducci y Celarayán señalan muy claramente que lo socialmente considerado masculino y femenino constituye una relación social, cultural e histórica específica. ¿Qué significa esta afirmación? Que no hay nada natural, no hay nada biológico en cómo expresamos la feminidad y la masculinidad. O sea, el dejarse el pelo largo por parte de las mujeres no tiene nada que ver con lo biológico. No es que las mujeres tengamos más fuerza en el pelo y por eso lo dejamos largo, y los hombres tengan menos fuerza en el pelo y se lo tengan que cortar. No es así. No es biológico, es cultural. Diferentes sociedades tienen distintas maneras de vivir la diferencia sexual, y en una misma cultura cambian los atributos que definen el hecho de ser hombres y ser mujeres según los distintos momentos históricos. Entonces acá viene una pregunta que me gustaría que conversáramos rápidamente para qué elementos de lo socialmente considerado femenino y masculino han cambiado desde mi infancia hasta la época actual. Y voy a partir yo también para motivarlas ahí a expresarnos. En mi época, las mujeres no jugaban a la pelota. No jugaban a la pelota. Los únicos que jugaban fútbol o a la pelota eran los hombres. Aquella niñita o joven que quería, femenina, del sexo femenino, que quería jugar a la pelota, era considerada María Tres Cocos, ¿cierto? Marimacha, camiona, etc. ¿Qué otro cambio cultural han visto desde la época en que ustedes fueron niñas jóvenes, hasta la época actual, en términos de lo femenino y lo masculino? Yo creo que el espacio también que se da para que las mujeres puedan conducir. Que me acuerdo que cuando era más chica se veían mucho menos conductoras. De hecho, casi no se veían. Hoy en día se ve un poquito más, pero de forma particular en servicio público todavía sigue sin verse casi. Y el típico comentario, que, o sea, mujer tenía que ser, por ejemplo, cuando ocurrió algún accidente. Igual siento que eso ha cambiado, pero todavía no tanto, un poco. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más nos quiere contar? Sí, pues efectivamente casi se ven choferes, claro, conductoras, pero se ven poquitas todavía. Todavía yo creo que ese es un cambio que está al debe. ¿Alguien más quiere contarnos su apreciación? Hello. ¿Yo? ¿Sonia? ¿Sí? Sí. Creo que la vestimenta también, como los códigos de vestimenta también han cambiado bastante.
a lo que a uno se le, no sé, siempre era el vestido, los zapatitos de charol, las calcetitas con vuelitos y todo. Mientras más incómodo y mientras más, no sé, para las niñas fuera era como que todo el mundo era feliz. Y ahora no, las niñas exigen ponerse pantalón y exigen ponerse calza, zapatilla para poder jugar, saltar, correr, abrir las piernas, hacer lo que quieran. Y lo exigen. Me encanta, eso está súper bien. Sí, me acordé. Muchas gracias, Sonia. Se vistieron para mostrar el cuerpo y ahora ya no es así. Exactamente, sí. Pues. Muchas gracias, Sonia. Marcela, ¿había levantado la mano? Sí, es que iba a comentar lo de los pelos, como eso también creo que es algo que ha ido cambiando, como de normalizar un poco más que las mujeres como nacemos con vellos también, como es parte del cuerpo humano, ¿no? Eso he visto, como me ha tocado igual, o sea, yo me partí depilando en quinto básico, porque me molestaban en el colegio por tener pelos, como ser niña con pelos, pero donde trabajo, muchas niñas de hecho han tomado la decisión de no depilarse, entonces igual es como, oh, wow, yo a tu edad no. Sí, es verdad. Y al revés también, yo quiero también indicar ciertas diferencias que creo que también a los hombres, porque a mí me llama la atención que los varones, por ejemplo, no pueden pintarse las uñas o no pueden teñirse el pelo. Y bueno, últimamente sí he visto, bueno, yo vivo en Viña, o sea, no sé, en Santiago a lo mejor es más frecuente, pero mientras más pequeñas las ciudades, no sé, pero que el hombre pueda, por ejemplo, pintarse los labios, maquillarse si quiere hacerlo. ¿Cuál es el problema? O llorar, fíjense, o llorar. Qué impresionante eso. ¿Alguien quisiera mencionar otra diferencia? Los Yo colores, igual, ¿Melissa? los colores de ropa. ¿Ya? Ya los hombres se atreven a usar rosado, morado, que eran como colores que solamente estaban designados a las mujeres, no tanto a los hombres. También ya ahora uno se puede vestir con cualquier color y a nadie le importa tanto. No, muchas gracias, Claudia. Sí, con toda la razón. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar Sí, algo? acá, Camila. ¿Camila? Yo que trabajo en jardín infantil hace como 7 años ya, me he dado cuenta de que las mamás están delegando y los hombres están asumiendo más el rol del cuidado y de ser como el responsable de, no sé, el apoderado del niño o niña o niña. Entonces, como que siento de que de a poco, y de hecho a veces salgo y me doy cuenta que andan los papás porteando a los niños, y antes era como muy inusual, casi siempre era la mujer con el niño, la mujer con los hijos, y ahora es como que el hombre está asumiendo un poquito más el rol. Igual, como que en todo lo que podemos hablar están un poquito al debe, pero vamos como para que se vaya igualando un poquito más. Muchas gracias, Camila, pero ahí, o sea, súper bien, me encanta, pero solo quiero decir dos apreciaciones, ¿ya? Que creo que es importante situarlas también. Una cosa que no sé si les ha pasado, de hecho hay unas viñetas ahí de dibujos de cómic que hablan de que cuando el hombre portea, en general se dice, oh, qué buen padre, oh, maravilloso, oh, qué... y cuando la mujer portea, como allá es lo que le corresponde. Entonces hay ojo, porque efectivamente también sostener la naturalización de este rol, o sea, hacer lo que le corresponde, ¿ya? Solo quiero decirlo, insisto, no es en contra de los hombres, es decir, en el fondo vamos desnaturalizando ciertas cosas que tradicionalmente han sido naturales. Y lo otro es que todavía se mantienen discriminaciones enormes en términos de los postnatal, ¿ya? Y eso también dificulta, tanto para los hombres como para las mujeres, la posibilidad de hacerse cargo de la crianza compartida de su hijo y la corresponsabilidad. Sabemos que las mujeres tenemos casi 6 meses de postnatal, versus los hombres que tienen por ley solo 5 días. Entonces también es súper injusto porque, por un lado, por supuesto, las mujeres pueden querer no tener tanto postnatal, pero también los hombres, yo creo que hay muchos varones, me imagino yo, que también debiese querer tener derecho a cuidar a sus hijos o hijas y poder compartir esa responsabilidad con la mamá de su hijo, ¿ya? O hijas. Bueno, seguimos entonces, ¿ya?
Fíjense lo que decía la Gabriela Mistral, grande. Yo admiro profundamente a la Gabriela Mistral. Me van a disculpar mi admiración y adoración total por esta mujer, que la encuentro tan valiente para haber sido una mujer adelantada a su época, ¿ya? Adelantada a su época. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero ella era lesbiana, obviamente oculta, porque en esa época no estaba permitido esa expresión de su identidad sexual. Sin embargo, una mujer que tomó la decisión de ser profesional, de viajar, de posicionar el nombre de nuestro país en múltiples lugares. Y ella nos dice, desde esta posición de haber salido de una ciudad muy pequeña y luego haberse devorado el mundo, instrúyase a la mujer que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre. Esto lo dijo hace casi 60, 70 años atrás. Y lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración. Que algo más que la virtud la haga acreedora al respeto, a la admiración y al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas. Más porvenir para la mujer, más ayuda. Búsquese todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. Yo, mira, leo cada una de estas frases y de cada una saco cosas así que me erizan los pelos, porque creo que la Gabriela, por ahí por 1940, cuando dijo esto, no sé, ni siquiera ya unos 80 años atrás, estaba hablando de que la mujer tenía que educarse. Bueno, seguimos entonces. Desde esa perspectiva, y siguiendo las palabras de Gabriela Mistral, es que la perspectiva de género es una perspectiva que está profundamente basada en el enfoque de derechos. La Declaración de los Derechos Humanos señala el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La Convención de los Derechos del Niño, más adelante, reconoce y garantiza que niñas y niños son sujetos de derechos. Al Estado le corresponde promover condiciones mínimas de dignidad para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. ¿Pero qué sucede? Sucede que a pesar de todas esas declaraciones de las convenciones internacionales, las brechas de género son una de las brechas más persistentes a lo largo de la historia. O sea, esta discriminación por razones de género se mantiene a lo largo de la historia. Se mantiene en términos de educación y trabajo, se mantiene en relación con la violencia por género. En la pandemia se multiplicó, se quintuplicó, ¿ya? En términos de educación y trabajo, ¿qué sucedió? Sucede que el acceso a la educación de las mujeres versus los hombres, en general se incorporan más bien al mundo educativo a nivel mundial, me refiero, más bien los hombres que las mujeres, y tenemos ahí la imagen de no sé si la conocen a ella, Malala Yousafzai, que es una joven que vivió en el mundo de los talibanes en Irak, y que ella luchó por el derecho de las niñas, adolescentes, por entrar a la escuela, porque no les permitían entrar a la escuela. Lo mismo pasa con el tema del trabajo. Acabamos de hablar recién, y les mencionaba yo el tema de la ley de postnatal. Es decir, las mujeres tenemos más barreras que nos excluyen del mundo laboral, aunque quisiéramos entrar al mundo laboral. La violencia de género, ¿para qué decir? Ya yo creo que todas y cada una de nosotras sabe, o ha vivido, o ha sido testigo, o ha escuchado de múltiples situaciones de violencia en distintos contextos, en el contexto de la calle, en el contexto de la familia, en el contexto de la televisión, de las noticias, donde vemos situaciones de violencia que persistentemente se mantienen. Eso es lo peor de todo, se siguen manteniendo. Y por supuesto el tema de la pandemia. La pandemia significó también una pandemia desde la perspectiva de la exclusión por razones de género. Las mujeres se quedaron en la casa al cuidado de las hijas y de los hijos. Y eso significó para las mujeres un retroceso en términos laborales enorme. Bueno, ¿cómo se aborda entonces todo esto, todas estas exclusiones? A lo largo de la historia, ya desde el año 1960 en adelante, distintos tratados internacionales han abordado esto y han intentado luchar por erradicar la discriminación por razones de género y por lo tanto abogar por la igualdad de género, ¿ya?
la Convención contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza en 1960, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en 1979, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994, y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año 2015. Todos estos tratados internacionales a los cuales Chile ha ratificado, hablan justamente de incorporar la igualdad de género en los distintos ámbitos, incluida la educación. Y respecto al marco normativo nacional, tenemos distintos marcos legales y normativos que nos obligan a trabajar dentro de los establecimientos educativos el tema de la equidad de género. El año 2005 sale la ley 20.066 de violencia intrafamiliar, el año 2009 la Ley General de Educación, el año 2011 la Ley 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el año 2015 la Ley de Inclusión Escolar. Voy a incluir acá también la Ley de Identidad de Género, que obliga a los establecimientos educativos a tratar por el nombre social a niñas y niños que se identifican con otras expresiones de género, distintas a su sexo biológico. Y por último, la circular 707 del año de ahora, diciembre del 2022, es una circular de la Superintendencia de Educación que habla de la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato en el ámbito educativo y que obliga a los establecimientos educativos, que son fiscalizados por la Superintendencia de Educación, para abordar la perspectiva de género junto con otras perspectivas de no discriminación dentro de los establecimientos educativos. Entonces, me quiero quedar con la circular 707 porque, a propósito de lo que ustedes mismas mencionaban hace un ratito atrás, cuando dicen cómo lo abordo, en el colegio me cuesta, o en los colegios son católicos, o los colegios son esto, lo otro, lo demás allá. Aquí no es un favor, aquí no es una opinión, aquí son leyes, son circulares, reglamentos, que obligan a los establecimientos educativos a abordar la perspectiva de género. Por ende, insisto, yo creo que las herramientas legales era importante mencionarlas de manera tal que ustedes tuvieran la claridad de que cuando ustedes hablen y aborden esto en sus establecimientos educativos tengan un fundamento y un sustento basado en normativas legales. Independiente que es un cambio cultural, hay leyes que están impulsando y empujando que estos cambios culturales se realicen dentro de los establecimientos educativos. Y por último, tenemos los lineamientos sobre enfoque de género de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Hay otros del Ministerio de Educación, pero que no los quise nombrar para no alargarme en esta presentación. Por un lado, todo esto está disponible en las páginas web. La Comisión por una Educación con Equidad de Género, que son propuestas de acción del año 2019. Las orientaciones para promover la igualdad de género en educación parvularia de 2018. Promoviendo la equidad de género en educación parvularia del 2019, y la última, que está en borrador, y también está disponible en la web, donde les contaba yo que estaba colaborando, que se llama Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en educación parvularia. Cada uno de estos documentos, además, es súper interesante porque trae lineamientos concretos, específicos, para abordar la perspectiva de género en educación parvularia. Algunas ideas claves para cerrar esta segunda parte. El enfoque de derechos, primero, es el fundamento. Todas y todos somos sujetos de derecho y por lo tanto iguales frente a la ley. El marco normativo internacional y el marco legal nacional que nos obliga a tomar la perspectiva de género y abordarla e instalarla dentro de nuestros establecimientos educativos. Y por último, que hay lineamientos de la Subsecretaría de Educación Parvularia que son claros en el abordaje de la perspectiva de género. Ya lo decía Malala Yousafzai, son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Me gustaría escucharlas ahora rápidamente para poder seguir trabajando a la última patita de esta presentación. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Qué opinan? ¿Conocían estas temáticas?
¿O no? Conocía los lineamientos institucionales. Aquí Rosita es la que nos orienta sobre la circular 707. Googleé la circular 707, para las que estaban mencionando que no sabían cómo abordarlo en sus establecimientos educativos. Y comentarles además que, bueno, está las orientaciones del Ministerio de Educación, las polémicas. ¿Sí? Y además nosotros sacamos una cartilla que se llama nuestro resguardo de nuestros derechos, que sale una recopilación de todas las leyes, marcos internacionales y nacionales con respecto a educación sexista, género, así que también se las puedo enviar al correo que consignaron en la asistencia, disculpen que un poco de ambiente aquí, pero se las puedo enviar al correo que se consignó ahí. Muchas gracias, Rosita. Sí, muchas gracias, porque efectivamente entonces tenemos un fundamento que nos avala legalmente, ¿ya? Yo colaboro también, entre otras cosas que hago en mi vida, con un curso que dicta el CPIP, justamente para equipos directivos y de gestión. El CPIP está dictando un curso para equipos directivos y de gestión de establecimientos educativos vinculado a la perspectiva de género. Ya es un curso que dicta la Universidad de Chile, donde participan, en este momento están participando aproximadamente 400 directivos de distintos establecimientos educativos, porque los directivos, los equipos de gestión de los establecimientos educativos están obligados. Entonces, por supuesto que lo que nos pasa es que ellos tienen que entonces empezar a informarse, y desde ahí entonces surge este tipo de cursos y de información, ¿ya? Para que también ustedes lo puedan difundir, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ya? Y con esto ya vamos terminando la última patita. Vamos a ver entonces, vamos a tratar ahora en la última parte de las brechas de género. Ahora vamos a entrar ya directamente al ámbito de la educación parvularia, ¿ya? Vamos a trabajar en esta última parte, creencias presentes en la cultura familiar y educativa, identidad profesional docente, en educación parvularia, estereotipos, sesgos y brechas de género en la primera infancia, ¿ya? Y para eso vamos a ver un video, se llama La mente en pañales. Ustedes lo pueden incluso googlear y buscar también si ustedes quieren, por ejemplo, replicar este tipo de talleres en sus espacios educativos, porque creo que los videos son bastante como orientadores de lo que se pretende abordar. Educación diferenciada entre niñas y niños, ¿ya? En un segundito lo tengo acá abierto para poder abordarlo. ¿Ya? Estoy abriendo y lo voy a mostrar de inmediato, ¿ya? Ya, ahí está. No, pero estoy compartiendo audio y si no, no se va a escuchar. Sí, se está compartiendo. Aquí vamos. A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. ¿Verdad? I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? That makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul.
boy. You're wearing blue. You're a little boy, I think. Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you going to be? Are you going to be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a temper. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Little boy. Big girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir ahora. La idea es que podamos, por razones de tiempo, vamos a continuar. Denme un segundito. Ahí está. Vamos a continuar entonces para poder. Están viendo el PPT, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Bueno, aquí ya, como les decía yo, entramos derechamente al ámbito de la educación parvularia y particularmente en relación con la primera infancia. ¿Cómo afectan nuestras prácticas pedagógicas en la conformación de los estereotipos de género en la primera infancia? Me gustaría escuchar un par de comentarios para poder situarnos en esta última parte. ¿Cómo creen ustedes que afectan nuestras prácticas pedagógicas? Vieron ahí el video de esta niño, niña, que era vestido con dos colores y era tratado de forma distinta, con distinto lenguaje, con distinta interacción corporal en relación con el niño, niña. ¿Cómo creen que esto afecta en la generación de estereotipos de género en las niñas y en los niños? ¿O no afecta? ¿Ustedes creen que es absolutamente inocuo? ¿Que no tiene ningún impacto? ¿Qué opinan Según yo ustedes? se afecta. Según yo se afecta porque es como las expectativas que tienen que pueden llegar a tener de sí mismos o de sí mismas. Porque al tener como ciertas limitaciones nosotras el lenguaje, en cuanto a los estereotipos, les vamos como poniendo un cerco. Y al romper con eso ya tienen más libertad y pueden alcanzar más cosas. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Hola. Hola, Nicole. Siempre hablamos de que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Entonces el estar constantemente diciéndole a los niños que son fuertes, que van a tener un cierto tipo de profesión, a diferencia de las niñas, que tienes que ser delicada, que te tienes que sentar bien, finalmente vamos creando en ellos esa imagen personal de ellos, ¿cierto? Que si bien a medida que van creciendo ellos se van formando, pero nosotros, sobre todo en estos niveles, afectamos con ese tipo de estereotipos en nuestro lenguaje, ¿cierto? Creo que es súper importante la forma en que nos relacionamos con ellos. Muchas gracias, Nicole. ¿De dónde estás hablándonos, Nicole? De Vía Alemana. Sí, mira, tú diste en el clavo en algo súper importante que tiene que ver con el lenguaje, que de hecho lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿ya? Cómo a través del lenguaje vamos fortaleciendo estereotipos de género. Bueno, y aquí yo creo que todas la conocemos, María Montessori nos dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, ¿cierto? Entonces el hombre es fuerte, el hombre es valiente, el hombre es rudo,
ojalá si te pegan, pega de vuelta, ¿ya? Y ella lo dice muy claramente, este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar, para colaborar, para ser solidarios unos con otros, para no decir que somos distintos a hombres de mujeres, somos distintos en la genitalidad, somos distintos quizás en nuestras posibilidades de procrear, y quizás, porque incluso hay mujeres, sabemos que hay mujeres que no necesariamente tienen ni la posibilidad de procrear, ni siquiera el interés tampoco en ser madre. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Bueno, entonces desde esa perspectiva, María Montessori nos hace una invitación a pensar sobre la feminización histórica de las tareas de cuidado. Las mujeres a lo largo de la historia hemos estado históricamente a cargo de las tareas de cuidado del hogar y del cuidado de los grupos más desprotegidos y sin recibir remuneración. O sea, generalmente, yo me acuerdo en mi época se decía, no, ¿tu mamá qué hace? No, mi mamá no trabaja, mi mamá es dueña de casa. Entendiendo que las labores de cuidado del hogar no eran una labor laboral y que no eran una labor que requiriera ser remunerada, ¿ya? Entonces estas tareas que estaban naturalizadas se tornaban invisibles. Y esas tareas que estaban naturalizadas sostenían el hogar, porque sin esa posibilidad, por supuesto, el sistema, como un modelo de producción, se nos cae, ¿ya? Históricamente las mujeres hemos estado a cargo de la infancia, de las personas mayores, de las personas enfermas, de las personas en situación de discapacidad. Eso significa un concepto que yo creo que es súper relevante, que se llama la pobreza de tiempo personal. El concepto pobreza de tiempo personal limita la inserción de las mujeres en el mercado del trabajo, amplía las brechas de género y pobreza, y ahí entonces llamamos a la feminización de la pobreza. Si miramos en términos de niveles de pobreza, las mujeres son más pobres que los hombres. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque las mujeres en general, como están a cargo del cuidado, tenemos muchos hogares donde la madre es la jefa de hogar, ¿cierto? Que sostiene sola el cuidado de sus hijos y más encima tiene que trabajar. Hay, por supuesto, una persistencia de la pobreza, dado la pobreza de tiempo personal, pero además dado que la mujer está al cuidado de otras y otros. Ahora, durante la pandemia, por supuesto, esta situación se agudizó, y además de la pandemia, y aquí me quiero centrar en esto, por ahí lo estaban hablando hace un ratito atrás, a propósito del tema de la educación. Fíjense lo que dicen estas cifras. Estas son cifras chilenas de hace unos 2 años atrás. 53% de la matrícula de educación superior corresponde a las mujeres. Pero de ese 53%, o sea, hay más mujeres que hombres en la universidad en este momento, o en institutos profesionales. Pero de esa matrícula, 1 de cada 4 matrículas son del área de ciencia, tecnología y matemáticas. O sea, hay 4 hombres en una carrera de ciencia, tecnología, matemática versus una mujer, en, por ejemplo, matemática, ingeniería, ciencias. 1 de cada 5 matrículas en el área de tecnología corresponde a mujer. O sea, hay 5 hombres en carreras del área de tecnología y 1 mujer. Hay carreras profundamente feminizadas, como educación básica, educación parvularia y enfermería, que están vinculadas a perpetuar esta decisión, esta decisión profesional está muy vinculada a asignarnos a las mujeres las tareas de cuidado. La remuneración promedio al segundo año de egreso es de 800.000 pesos aproximadamente. Pero fíjense qué pasa con las carreras masculinizadas. Hay carreras donde casi exclusivamente hay hombres. Ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil electrónica, ingeniería en computación e informática. ¿Cuánto ganan al segundo año de ingreso? 1.400.000 pesos. O sea, casi el doble que las mujeres en las carreras de cuidado. ¿Por qué? Nuevamente volvemos al tema de esta brecha de género que se da en términos de las labores y las tareas de cuidado. Y entonces tenemos una brecha de 594.000 pesos, es decir, 42% de diferencia de sueldo. 42% de diferencia de sueldo. Esto no lo digo yo, son cifras del Ministerio de la Mujer del año 2018. Estas brechas de género en educación superior, como les indicaba yo,
son brechas que son persistentes a lo largo del tiempo. Fíjense, el año 2019, 52% de las que rindieron la PSU de esa época fueron mujeres, pero solo 27% de mujeres rindieron la PSU de física. O sea, la diferencia, 63% aproximadamente, de hombres rindieron la PSU de física. Solo 9% de las matrículas del año 2018 son ingeniería eléctrica, 5% de las mujeres trabajan en el área de tecnología. La brecha de género en matrícula del 2018, en pregrado de tecnología, de 75% en el metro de las mujeres. En el área de educación parvularia, lo que dicen las últimas cifras es que 99,1% de las educadoras de párvulo somos mujeres. Solo un 0,9% son hombres. Y entonces aquí yo me pregunto, ¿es que a los hombres no les interesa educación parvularia? Yo creo que sí, pero probablemente todas estas brechas, estereotipos de género han significado, por un lado, para los hombres que se excluyan de estudiar educación parvularia, y por otro lado, para las mujeres de tomar una decisión preferente por estudiar educación parvularia, lo que es absolutamente desigual. ¿Ya? Me voy a saltar, por razones de tiempo me voy a saltar algunas cosas porque me voy a saltar algunas cosas para ir cerrando, que igual las vamos a retomar la próxima semana. En relación con educación parvularia propiamente tal, lo que dicen las investigaciones es que los niños en cuarto básico obtienen un 20% más de puntaje que las niñas en matemáticas, en cuarto básico, en la prueba PISA, en la prueba Simpson. Uno podría decir es que entonces los hombres biológicamente, su cerebro viene cableado para ser mejores en matemática que las mujeres, y lo que nos dicen las investigaciones es que eso no es así. Lo que sucede, y aquí está el concepto de techo de cristal que una colega hace un ratito atrás nos mencionaba, ¿qué sucede? Sucede que las interacciones dentro del aula de los profesores, profesoras, educadoras de párvulos también, está más vinculado a la matemática con los hombres y al lenguaje con las mujeres. Entonces, inconscientemente, cuando hacemos actividades matemáticas, le damos preferencia inconsciente a los hombres por sobre las mujeres en nuestras interacciones dentro del aula. Esto lo dice una investigación que se hizo en Chile a partir del análisis de videos de la evaluación docente. Se notaba en esos videos cómo las educadoras de párvulo le daban preferencia en las respuestas o felicitaban con mayor énfasis a los hombres versus las mujeres en el área matemática. O bien hacían más preguntas a hombres versus mujeres, a niños versus niñas. ¿Ya? Por último, y esto para cerrar, 3 investigaciones sobre el área en educación parvularia. Las investigaciones sobre juego en Chile nos dicen que las prácticas de juego dentro del aula de educación parvularia siguen perpetuando los estereotipos de género. En general, ofrecemos y proponemos y no mediamos, o sea, dejamos nomás, ¿cierto ser? Que las niñas jueguen con las muñecas y que los niños jueguen con juegos de construcción, con autitos o con juegos motrices más gruesos. Y lo que sucede entonces es que los niños aproximadamente a los 5 años, en esta misma investigación, al preguntarle por los juegos, los mismos niños a los 5 años de edad acá en Chile dicen, no, que hay juegos de niñas y que hay juegos de niños. O, no, yo no juego a eso porque eso es de niña. O, yo no juego a eso porque eso es de niño. O al revés, incluso lo que hace es discriminar. Y le dicen, no, tú no, un niño de 5 años, tú no puedes jugar a eso porque esto es juego de niñitas. Impidiéndole a un niño jugar con muñecas, por ejemplo. Es una investigación que se hizo en Chile el año 2018 sobre juego en aulas de educación parvularia. Lo mismo pasa con la literatura infantil. La literatura infantil indica justamente que hay libros más solicitados en las bibliotecas, la principal biblioteca de Santiago, que indican justamente que se prestan más libros donde el rol protagónico es del varón, sea un animalito o sea un ser humano, ¿ya? Pero siempre asociado a un varón. Y cuando hay, para que empiecen ya a pensar en los cuentos que tienen dentro del aula. Y cuando hay roles femeninos, sea de un animalito
femenino o un ser humano femenino está asociado a la maternidad, ¿ya? Y por último, en relación con la matemática, lo que nos dicen las investigaciones en Chile sobre educación parvularia, las educadoras de párvulos y sus familias, y las familias de los niños y niñas, tienen más expectativas matemáticas con los niños versus las niñas. Y que esto se intersecciona o se potencia esa discriminación en las clases sociales menos acomodadas. A menor nivel socioeconómico, las familias tienden a pensar, y las educadoras de párvulos tienden a pensar, que los niños tienen más habilidades, competencias e intereses matemáticos, y que las niñas tienen más habilidades, intereses y competencias de lenguaje. Bueno, aquí yo los quiero dejar con una pregunta final que nos va a servir de inicio para la próxima presentación del próximo martes. A propósito de todo lo que hemos hablado, la feminización histórica de las tareas de cuidado, las brechas de género en educación superior, el sexismo en educación parvularia, las brechas de género en educación parvularia, el tema de la función simbólica, los sesgos de género en educación parvularia. ¿Qué impacto puede tener en el desarrollo de niñas y niños observar esta imagen de una mujer que es besada por un desconocido sin su consentimiento cuando está dormida? Este es el clásico cuento de la Bella Durmiente, me imagino que todas lo conocen, ¿cierto? Que es cuando el príncipe besa a esta mujer para despertarla. Las quiero dejar con esa pregunta final, que es la pregunta que vamos a iniciar en la próxima sesión, y me gustaría escucharlas ahora para ir cerrando. ¿Qué se llevan de esta actividad? Voy a dejarlas con la imagen anterior. ¿Qué se llevan de esta actividad? Acá, Camila, yo me llevo como varios reforzamientos de conceptos, como sexo, igualdad de género, género, más o menos para ir mayormente diferenciando cada uno de los conceptos. Y también me hace darme cuenta de que nos falta harto como para seguir encaminándonos hacia una mirada más afectuosa hacia lo que es el feminismo. Siendo que nosotras, bueno, en mi caso yo fui criada igual crecí en un nicho bastante machista, de tradición, yo creo que es como la mayoría o la mayor parte de la crianza que hemos recibido, un poco como que reprimió al infante en relación a muchos o gran aspectos de su ser. Como no sé si has leído Felipe Lacanelier, igual él habla mucho de esa infancia un poco reprimida. Y entonces yo creo que nos falta harto a los hombres y a las mujeres como para tomar con mayor afecto el tema de la igualdad de género y no verlo como algo desventajoso. Muchas gracias, Camila. Potente tus reflexiones. ¿Quién más quisiera compartirnos sus reflexiones que se llevan en esta presentación? Yo igual dar como las gracias por el tema del refuerzo de los conceptos, como decía también la compañera recién, y lo otro igual como en rasgo general de lo que me llevo yo de esta sesión es como la alegría, yo creo, de saber que igual hay más personas interesadas y de que de verdad vamos a apostar a hacer un cambio, a hacer una intervención, de que ya ahora no es solamente como de me alego porque, y el resto piensa que lo estoy haciendo por alegar, porque soy alegón, por así decirlo, sino que ahora lo hago porque no está bien lo que estamos normalizando y que tenemos que empoderarnos con esas ideas. Así que me llevo alegría, conocimiento y dar las gracias también. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. Sí, y no es alegar por alegar, ¿ya? Es alegar porque hay igualdad de derechos y los niños y niñas son sujetos de derechos. Eso es súper importante, ¿ya? Muchas gracias.
¿Alguien más quisiera compartir sus apreciaciones, qué se lleva, qué reflexiones le ha invitado a hacer esta sesión? De nuevo, me gusta mucho, me encanta que trabaja con niveles más grandes. Nicole se escucha súper despacito. Si te acercas un poco más, a lo mejor al micrófono o al... Ya, que no es muy buena el internet. Voy a hablar más fuerte. ¿Ya? Sí, un poquito mejor. Ya, lo que pasa es que, bueno, como se conversaba al inicio, siempre los talleres están enfocados en niños más grandes, la adolescencia, sobre todo en estas temáticas, y no se trabaja en la educación parvularia, o es muy escaso el material para trabajar desde prácticas, porque en la teoría, claro, hay mucho material, pero en práctica hay porque quedamos ayer. Siento que me quedo con una parte del video que dice que se consolidan, los estereotipos de género se consolidan entre los 5 y los 7 años, y siento que nosotros tenemos en ese nivel. Hay muchas cosas que se consolidan en esta edad, entonces es muy importante para nosotros actualizarnos y estar en temáticas tan relevantes, no solo para nuestra comunidad, sino como sociedad. Muchas gracias, Nicole. Sí, efectivamente se consolidan a los 5 o 7 años, entonces de hecho la próxima semana vamos a ver todo el proceso que sucede entre el nacimiento y los 6 años, que es lo que nos corresponde a nosotras, cómo se consolidan y desarrollan lo que llamamos la socialización de género. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera, para cerrar con esto, algún comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? No estoy de acuerdo. Está bien. O puede ser. Bueno, sabemos que este tema interpela, invita a reflexionar, pero cuando uno aprende sobre esto también te invita a ser activista dentro de tus espacios, pero activista con fundamento, ¿ya? Vuelvo a decir a propósito de ciertas noticias que han salido, y lo voy a reiterar muchas veces, porque a mí algo que me preocupa es cuando empieza esto a aparecer en las noticias y las personas, por desconocimiento, por historia de vida, empiezan a emitir opiniones sin un fundamento, ¿ya? Aquí hay fundamentos, hay un conocimiento profundo y especializado, y esa es la invitación, a replicar esto en sus distintos espacios. Muchas gracias, Rosa María. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, yo dos cosas. Uno, también es relevar el rol de las educadoras, de las y los profesores, que en general siempre se articulan o en estos últimos años de la estandarización y de la educación o de esta mirada más bien de producción de resultados, se nos pone como un ente técnico, como me refiero a ente técnico como a quien ejecuta los contenidos o un currículum que otro construyó, como si el profesor no fuera productor de conocimiento, no tuviese esa capacidad analítica o reflexiva o de poder producir materiales, como solo un ejecutor de contenidos. Y es muy importante como retomar o volver a recuperar más bien ese espacio de producción de conocimiento, de reflexión crítica con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ese es como un espacio que hay que relevar, sobre todo en el espacio de las educadoras, que es como más evidente aún como esta invisibilización de la producción de conocimiento que existe. Eso por un lado. Y por otro, bueno, agradecer el espacio, agradecer a May, que a pesar de que está muy resfriada, siempre está dispuesta a participar, no solo ella, sino que todas las compañeras de Educafem. Creo que es importante también relevar como el campo de las organizaciones de docentes, como las docentes nos hemos ido articulando en colaboración también, que es una forma de articulación que propone el feminismo en ese sentido de poder irnos cooperando y vincularnos y traspasarnos el conocimiento y reconocernos a todas como entes activos. Y también extender la invitación, o sea, a todas las que se quieran sumar a la red de educación no sexista, que quieran investigar en estas materias, que quieran de algún modo abrir sus prácticas, poder intercambiar material, que sean parte del proyecto 1000 decálogos de educación no sexista. Creemos que es importante que los colegios visibilicen una intención de construir espacios seguros, y desde ahí la perspectiva de género se vuelve crucial. Porque finalmente, si bien sabemos que existe una declaración social con respecto a ello,
finalmente uno entra a los colegios y eso no está ni declamado ni visualizado en ninguna parte. Entonces también es importante hacerlo visible, hacer explícito que las escuelas o en las comunidades escolares, los jardines infantiles, en los lugares, en los espacios escolares donde uno esté, existe esa intención más profunda de no discriminar, de ser espacios seguros, de valorar la diversidad como un valor, no solo este concepto de la tolerancia, que es como un concepto aún muy sesgado, que se suele confundir además, o sea, como nosotros queremos traspasar el concepto de tolerancia e incorporar el concepto de la diversidad como espacio a valorizar. Entonces, nada, esas invitaciones, las que se quieran sumar, nos pueden escribir, al mismo correo le llegó el link, o directamente ahí en la planilla de asistencia, está el teléfono, así que la agregamos al grupo WhatsApp, les vamos a enviar todos los materiales y cualquier cosa estamos disponibles para aportar y construir conjuntamente. Así que ojalá puedan venir a los 3 talleres, posiblemente lo vamos a repetir, porque estamos haciendo convocatoria y esperamos que sean muchas las que estamos en esta sintonía. Eso. Muchas gracias, Rosita. Y bueno, las invito entonces el próximo martes a continuar trabajando. El próximo martes ya va a ser un poco más práctico, ¿ya? Era necesario hacer este piso teórico para poder seguir trabajando la perspectiva de género dentro del aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita.